Buenos días, tardes o noches, profesora, dependiendo de cuándo vea este video. Me da mucho gusto presentar la práctica número 7 titulada Comportas con diodos. Los integrantes de este equipo son Barbosa Hernández Janet Penilane, Cruz Montero Jorge Nicolás, Hernández Vázquez Julio Edgardo, Martínez Silva Ángel, su servidor, y Oviedo Morales Carlos Enrique. Así que vamos a empezar. ¿Qué es una compuerta lógica? Una puerta lógica o logic gate es un dispositivo electrónico con una función booleana u otras como sumar o restar. Incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Se pueden aplicar a tecnología electrónica, eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática. Son circuitos de conmutación integrados en un chip. Experimentada con relés o interruptores electromagnéticos para conseguir las condiciones de cada compuerta lógica. Por ejemplo, para la función booleana y AND, colocaba interruptores en circuito serie, ya que con uno solo de estos, el que tuviera la condición abierto, la salida de la compuerta I sería igual a 0. Mientras que para la implementación de una compuerta OR, la conexión de los interruptores tiene una configuración en circuito paralelo. Funcionamiento de las compuertas lógicas. La compuerta AND es un circuito que produce una única salida alta, 1 lógico, cuando todas sus entradas son 1. Puede tener desde 2 entradas en adelante. Su función es realizar una multiplicación de las entradas siguiendo los principios básicos de una multiplicación ordinaria de números binarios. La señal de salida se activa solo cuando se activan todas las señales de entrada, y equivale al producto lógico Q es igual a por B. En la álgebra de Boole esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa algún inconveniente. Para lograr un estado 0 en la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin importar cuál se accione, será posible al paso de la corriente. Nota. Esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se colocará un 1 y en la salida se otorgará un 0, y en el caso contrario, esta recibirá 0 y mostrará un 1, por lo cual todo lo que llegue a su entrada será inverso a su salida. El estado de la salida es inversa a la entrada, evidentemente una negación. NAND. También denominada como AND negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas de 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 a su salida, pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta como un 0. La compuerta NAND, cuando las dos entradas estén a un estado alto, la salida estará en un estado bajo, como resultado de la negación de una AND. Note. Esta compuerta, también nombrada como negación de OR, es una compuerta con la misma funcionalidad pero negada de la compuerta OR. De ahí su nombre, que es una abreviación de NOT OR. Está dada un resultado de 1 cuando ninguna entrada esté en 1 lógico, es decir, cuando todas las entradas sean 0. XOR. También llamada OR exclusiva, esta actúa como una suma binaria de un dígito y cada uno de los resultados de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual al estado de la salida es 0 y con valores de entrada diferente, la salida será 1. Su salida estará en estado bajo cuando las dos entradas se encuentren en estado bajo o alto. Al mismo tiempo podremos observar que entradas iguales es 0 y diferentes es 1. XNOR. Esta es todo lo contrario a la compuerta XOR, ya que cuando las entradas sean iguales se presentará una salida en estado 1, y si son diferentes la salida será un estado 0. Su salida de hecho estará en estado bajo cuando una de las dos entradas se encuentre en estado alto, igualmente la salida de una XOR negada. If buffer. Esta compuerta no es muy utilizada o reconocida, ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado, porque exactamente lo que se coloca en la entrada se encontrará en la salida. Pero también es conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como un amplificador de corriente o como un seguidor de tensión para adaptar impedancias. Desarrollo. Una compuerta lógica por individual es un conjunto de transistores que realizan determinadas operaciones, y existen 4 diferentes tipos de operadores digitales.
y algunas de ellas son más complejas, con la posibilidad de ser manipuladas por compuertas más sencillas. Estas compuertas tienen aplicaciones en otras áreas de la ciencia como mecánica, hidráulica o neumática. Su objetivo principal es obtener señales en binario que puedan ser interpretadas fácilmente por ordenadores cuando se satisfacen los requerimientos de alguna entrada lógica. Mientras que en la industria la principal aplicación que se le da a las compuertas lógicas es la programación de los PLC u otros circuitos integrados. Bien, con esto pasaríamos a la parte práctica de este tema. Ok, para el desarrollo de esta práctica vamos a simular las compuertas OR, AND, NAND y OR con respectivos diodos. En este circuito podemos observar que tiene una batería de 5 voltios, switches para cambiar el flujo de la corriente, ambos diodos, los cuales son necesarios para simular dicho circuito, su respectiva resistencia para dichos diodos, el LED que nos va a dar la señal si es 1 o 0 y su respectiva resistencia. Como podemos ver aquí dice comportador. ¿Qué dice la comportador? Bueno, esta compuerta dice que dará 1 a la salida si y solo si cualquiera de sus entradas sea 1, y será 0 solo cuando ambas entradas sean 0. Como podemos ver aquí, al estar ambos en 0, porque ambos ambas partes de abajo del switch están conectadas a la parte negativa de la batería, o sea 0, y las partes de arriba, que son de la parte positiva de la batería, están conectadas serían 1. Nosotros al presionar cualquiera de los switches y pasarlo al flujo de la corriente, esta pasará corriente hacia los diodos y por lo tanto va a encender el LED. Si ponemos ambos switches a 1, o sea positivo de la batería, nos daría 1. Y si lo pasamos a 0, obviamente no pasaría corriente en ambos diodos y pues no encendería el LED. Bueno, con esto se comprobaría el funcionamiento del comportador con diodos. Pasemos a la siguiente. A continuación se nos presenta la siguiente compuerta, que es la compuerta NOR. ¿Qué nos dice la compuerta NOR? Bueno, la compuerta NOR nos dice que dará 1 a la salida si ambas entradas son 0, y dará un 0 a la salida cuando cualquiera de sus entradas sea 1. Pasamos a simular el circuito y observamos que el LED enciende porque ambas entradas son 0. Esto se debe a que, como podemos ver aquí en la fuente de poder que está conectada al LED, vemos que pasa la corriente, aquí es positivo y al otro lado es negativo, y podemos ver que pasa corriente porque está bien polarizado. ¿Qué pasa si ponemos alguno de los switch? Pues obviamente se apaga el LED. ¿Esto por qué sucede? Porque al pasar la corriente al activar el switch y que pase la corriente por uno de los diodos, va a pasar aquí, y este nodo que está aquí va a simular como que es positivo, y al polarizar un LED con positivo y positivo obviamente no va a funcionar. Esto funciona con todos los casos que se requiera un 1 en los switch. No importa, bueno, aquí es 0 y 0, por lo tanto enciende el LED, ya habíamos dicho por qué. Pero si ponemos 0 y 1 no se va a encender porque aquí pasa la corriente, y en este nodo pues va a simular que es un 1, o que está pasando corriente positiva aquí, y al haber corriente positiva aquí también, pues obviamente no se polariza correctamente y no va a encender el LED. Si ponemos ambos en 1, obviamente tampoco va a encender por lo mismo, pasa la corriente aquí y el nodo lo simula como que es positivo. Bien, esto sería la compuerta NOR con diodos. Pasemos a la siguiente compuerta. Seguimos con la compuerta AND, la cual lleva una resistencia tanto en el LED
o de voltaje. A ver, la compuerta AND nos dice que se dará la salida 1 si y solo si ambas entradas sean 1. Nosotros al presionar en la switch y poner 0, 1, como podemos ver no pasa la corriente porque el diodo está, por su mala polarización, impide el flujo de la corriente hacia el LED. Y más sin embargo, si conectamos ambos switch a positivo, habrá una polarización correcta. ¿Por qué? Porque el flujo de la corriente está pasando, el LED está recibiendo una polarización correcta debido a que pasa tanto en el positivo como en el negativo. Ya vemos que aquí pasa la corriente, la corriente positiva y la corriente negativa, o sea el cátodo en el cátodo y el ánodo. Eso sucede con si vemos que aquí ponemos 1 y 0, vemos que no pasa la corriente. ¿Por qué? Por la mala polarización del LED, y solamente enciende. ¿Por qué? Porque ambos switches están conectándose a positivo y están dejando que pase el flujo de la corriente por el LED, o sea por el ánodo y el cátodo. Esto sería la compuerta AND. Ok, para finalizar esta práctica vamos a simular la compuerta NAND. ¿Qué nos dice la compuerta NAND? Nos dice que se dará un 1 cuando ambas entradas sean 0, cuando una entrada sea 0 y otra 1, o cuando una entrada sea 1 y otra 0. Y se obtendrá un 0 cuando ambas entradas sean 1. Como podemos ver aquí, ambos switches están conectados a 0, o sea, tierra, o sea, 0. Y vemos que está encendido el LED porque obtiene la polarización correcta. Vemos que está conectado en positivo y en negativo, o sea, hace el ánodo y el cátodo. El ánodo y el cátodo. ¿Qué pasa si ponemos 0 y 1? Pasa lo mismo porque está conectado a la parte negativa del diodo, porque está conectado a la parte positiva y a la parte negativa del diodo. Pero ¿qué pasa si ponemos ambos en 1? O sea, hace que ambos están conectados en positivo. Pues no se va a prender el LED. ¿Por qué? Porque al obtener dos corrientes positivas, el LED no se polariza correctamente y por lo tanto no se va a encender. Bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias por su atención.